Capítulo 5. Tal vez, deba de dejar de mirar atrás. El amanecer surgió desde el horizonte, tiñendo de rosa el cielo sin nubes de aquella mañana. Sin embargo, una persona se había adelantando a la aparición del sol y observaba su ascenso apoyado en la baranda de un enorme balcón que se suspendía por encima de los jardines reales. El cabello de Natsu se revolvía con la brisa matutina mientras él contemplaba a Álvarez con gesto serio y la mirada perdida. Seguía sin poder hacerse a la idea de que ahora era el emperador de toda aquella gente, del legado de su hermano. ¿Podría ser capaz de soportar toda aquella responsabilidad? ¿Estaba acaso a la altura? No, se corrigió, debía estarlo. Mucha gente dependía de él en esos momentos, no podía fallarles, no después de que depositaran en él la esperanza de que Álvarez saliera adelante. Por un momento, su mirada se perdió más allá del mar que relucía con alegría bajo el sol, más allá del horizonte ardiendo en llamas. Sus pensamientos viajaron hasta Ishgar, hasta Fiore, hasta Fairy Tail. ¿Estarían bien? Deseaba con toda su alma que sí. Ahora que él ya no estaba, no habría más destrozos inconmensurados que pagar por su imprudencia, ya no habría motivo para que los culparan de nada, y mucho menos de darle techo a un demonio de su calibre. Sí, ahora que él ya no se encontraba entre ellos, no habría peligro alguno que los acechara, al menos no uno al que no pudieran hacerle frente. Sus oídos captaron unos toques en la puerta que los sacaron de sus pensamientos. No contestó ni se movió, pero no tardó mucho para que escuchara los pasos de Imbel acercándose a sus espaldas. «Buenos días, Majestad», saludó. Pensaba que se encontraba dormido, aún es temprano. No podía dormir, suspiró, dándose por fin la vuelta y viendo a Imbel sin cambiar su gesto serio. «Supongo que, a pesar de la hora, la agenda estará completa», aventuró con un amago de sonrisa y metiendo las manos en los bolsillos. Pese a que ahora llevaba ropa nueva, mucho más elegante de la que solía vestir y mucho más formal, seguía sin desprenderse de los guantes que ocultaban sus manos. Imbel asintió y se acomodó las gafas. No llevaba carpeta o papel alguno consigo, pero por su expresión parecía que se sabía los quehaceres de aquel día de memoria. «A mediodía tendrá su presentación oficial hacia el pueblo», informó, siguiendo 2 pasos por detrás al nuevo emperador y saliendo ambos de sus aposentos. Natsu compuso una mueca de resignación antes de asentir, sabía que no le quedaba más remedio. Su mano derecha continuó mientras avanzaban por los extensos pasillos del palacio. Aunque antes está prevista una reunión con los Spriggans. Ayer por fin se reunieron todos y, aunque varios ya lo conocen, otros siguen reacios a pronunciarse sin haberlo visto en persona. Me habría preocupado si no fuesen tan desconfiados, confesó Natsu, mirándolo por encima del hombro. Son la fuerza principal de Álvarez, es normal tener recelo de lo que no conocen. Lo sorprendente es que vosotros no lo seáis, añadió, no sin cierto tono de reproche. Imbel no se inmutó. De tener motivos para desconfiar, Di Maria no lo habría traído hasta aquí, dijo con simpleza. Natsu soltó una breve carcajada que lo dejó más sorprendido a él que a su acompañante. Se estaba tomando todo aquello demasiado bien. Supongo que no, reconoció e Imbel procedió a enumerarle el resto de cosas que debía hacer aquel día. Cuando vio que tenía organizada incluso la hora en la que comería, sonrió de manera nerviosa y se obligó a tener paciencia. Para cuando se quiso dar cuenta, la hora de conocer a los mejores hombres de su hermano había llegado. Se detuvieron frente a 2 enormes puertas custodiadas por guardias, quienes se apresuraron a realizar una profunda reverencia a modo de saludo. Natsu les ordenó que se incorporaran reprimiendo el suspiro de resignación que pugnaba por salir de él. Tardaría en acostumbrarse a estas cosas. ¿Sería descortés de mi parte si pido que nada de reverencias? Preguntó así a Imbel, aunque no dejó de mirar a ambos hombres en ningún momento. Los guardias se sobresaltaron e intercambiaron una mirada extraña. A su espalda, Imbel se encogió de hombros. «Usted es el emperador, Majestad». Natsu quiso poner los ojos en blanco y se tragó aquel breve momento de irritación. Regresó su atención a los guardias y estos lo contemplaron sin saber qué pensar. A sus ojos, Natsu era extraño, más que el antiguo emperador. Tal vez su voz expresara alguna que otra emoción al hablar, pero su semblante parecía congelado en una permanente expresión de seriedad. La marca negra de su cara y el color de sus ojos solo conseguían aumentar el efecto. Sin poder evitarlo, ambos se pusieron nerviosos bajo su escrutinio. De pronto, los hombros de Natsu se relajaron y esbozó una imperceptible sonrisa. «Bien, he aquí mi primera orden. Cuantas menos reverencias, mejor». Los guardias parpadearon, confundidos. «Majestad». «Oh, vamos, reconozcan que esto es raro. Sospecho que acabaré en esta sala bastante a menudo.
Sería incómodo que cada vez que venga aquí me reciban de forma tan exagerada. No hace falta tanto protocolo, no estoy acostumbrado a ello. Los dos hombres volvieron a intercambiar miradas sin saber qué decir. Ambos se sobresaltaron cuando Inbel decidió intervenir. ¿Van a desobedecer una orden directa del emperador? Cuestionó mientras se ajustaba las gafas. Su sonrisa quedó oculta bajo tal gesto. Natsu era bastante astuto. No Inbel-sama, se apresuraron a negar. Discúlpenos, majestad, es solo que... No importa, les interrumpió agitando la mano para desechar sus palabras. Mientras lo recordéis, está bien. Y, tras esas palabras, se adentró en la sala con Inbel a sus espaldas. Eran los primeros en llegar, pues así lo había requerido. No sabía nada de los 12 escudos más allá de un par de detalles y quería disponer, aunque fuesen solo un par de segundos, de tiempo para poder hacerse una idea de cada uno de ellos. Mientras se acercaba a la enorme mesa que ocupaba la habitación, su vista quedó fijada en la silla que se encontraba algo alejada de las demás, presidiendo y encabezando la estancia. Bajo la atenta y silenciosa mirada de Inbel, acarició el respaldo del sitio que le había pertenecido a su hermano durante tantos años y supo que jamás estaría a la altura de su ingenio. Sereth había creado todo aquello de la nada, fundando Álvarez desde los mismos cimientos. Él, simplemente, le revelaría en el cargo. Las puertas volvieron a abrirse y Natsu fue sorprendido todavía de pie y perdido en sus pensamientos. Reconoció a Agel por su pelea contra él en la guerra y tensó la mandíbula. Su primer obstáculo en aquella reunión había llegado demasiado pronto. Agel, es curioso que seas tú el primero, dijo Inbel, sentado ya en su respectivo asiento. El aludido se dedicó a resoplar y ancló la mirada en su nuevo emperador con el ceño fruncido. De modo que eres tú el hermano de Sereth. ¿Quién lo diría? Replicó en tono mordaz mientras se acercaba despacio. Todavía tenía demasiado reciente su derrota contra Fairy Tail. Natsu no tuvo tiempo de responder, pues Inbel se le adelantó. Cuida tu tono, Agel, le advirtió con severidad. El rey del desierto ignoró la afilada mirada del mago de hielo y acabó frente a Natsu esbozando una mirada engreída y mordaz. Le apuntó con el dedo. Quiero la revancha. Natsu no contestó enseguida y le estudió en silencio 3 largos segundos llenos de tensión. ¿No era que todos habían aceptado que yo ocupara el trono? Preguntó sin moverse de donde se encontraba. Sus palabras iban dirigidas a Inbel y estaban cargadas de una advertencia sutil pero peligrosa. Había sido bastante claro en cuanto a los términos bajo los que había accedido a todo aquello. Y así es. Todos estaban de acuerdo en que... A mí nadie me dijo nada de que él, de todas las personas, era a quien estábamos reclutando. Se defendió Agel cruzándose de brazos. Tu orgullo te nubla el juicio, Agel. Tal vez deba matarte. El recién llegado silenció a su compañero con tan extraña pregunta y Natsu notó como si algo se revolviera en su interior. Sintió, más que olió, las partículas de barrera mágica que componían su cuerpo y su parte etérea reaccionó en consonancia. Se le encogieron las pupilas y se le agudizó la mirada. Sus ojos resplandecieron por un segundo en un tono escarlata que hicieron que Agel retrocediera un paso por puro instinto. Reconoció al hombre por las descripciones que le había dado Inbel de todos momentos antes y, sin pretenderlo, pronunció su nombre como acto reflejo. Bradman, masculló, y su voz sonó bastante más grave de lo habitual. El encapuchado dejó de prestarle atención a Agel y se centró en el pelirrosa. Al instante, la piel se le erizó ante la magia que desprendía, o mejor dicho, el aura de maldiciones que lo rodeaba y de la que nadie parecía haberse dado cuenta. Ante la sorpresa de los otros dos Spriggan, se arrodilló frente a él. En-sama, dijo, agachando la cabeza. Había escuchado detalles del emperador, pero jamás pensé que fuese cierto. Lamento haber dudado de usted. Por un momento, la sala se quedó envuelta en un extraño silencio. Natsu agitó la cabeza para despejarse y se llevó una mano a la frente. No, levántate, todo eso es innecesario, murmuró, todavía trastocado por la presencia y la magia del Spriggan. Cerró los ojos e intentó calmarse. Hacía tanto tiempo que no estaba presente frente a la esencia de alguna maldición o semejante estando plenamente consciente de todo que su cuerpo había olvidado cómo sobrellevarlo. Tu presencia es demasiado distinta a los demás, eso es todo. Lamento el espectáculo. Bradman, quien se puso en pie obedeciendo la orden, disponía a decir algo antes de ser interrumpido por Agel. Espera, espera, espera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo Bradman es tan servicial con alguien? Calla, insolente, gruñó el aludido, volviendo a su forma de ser habitual en un abrir y cerrar de ojos. Definitivamente voy a matarte.
No mereces seguir vivo frente a End-sama. Bradman, calma. No quiero hacer esto aún más difícil. Como ordene, End-sama. Y de nuevo, el poderoso mago retuvo sus impulsos con esa simple orden ante la perplejidad de sus compañeros. Jamás habían visto a Bradman comportarse de otra forma que no fuese amenazante, y en presencia de Seraph apenas se contenía. Verlo, por tanto, acatar las palabras de Natsu sin siquiera replicar era demasiado desconcertante. El pelirrosa, sin embargo, suspiró y se pasó la mano por la cara. Ni siquiera era mediodía y ya se sentía agotado. Con que me llames Natsu es suficiente. Ese nombre trae demasiados problemas, murmuró, sentándose al fin en la silla que le correspondía. Como usted diga, Natsu-sama, accedió tomando asiento. Natsu no insistió de nuevo y le agradeció con un breve asentimiento. De nuevo, el ambiente se tornó pesado e incómodo. Natsu sentía la mirada de los tres clavada en él, volviendo aún más difícil de soportar toda aquella situación. Intentaba ignorar el aire que parecía condensarse alrededor de Bradman, así como las pequeñas partículas negras que parecían proceder de su piel y que le ardían en la nariz. No pudo evitar comparar la sensación como si estuviera oliendo una pimienta demasiado fuerte. Oh, está todo tan en silencio que pensé que éramos los primeros en llegar. Natsu alzó la mirada y se encontró a Irene y a otro hombre incluso más alto que ella. Era mayor, tanto que no se atrevió a intentar calcular su edad. Sin embargo, algo en él le incomodaba, aunque no lograba ubicar la razón. Sus sentidos seguían demasiado alterados por la cercanía de Bradman. Irene, saludó, agradecido por tener a alguien conocido en aquella habitación además de Aimbel. Irene sonrió y Natsu se centró en su acompañante. Mi nombre es August, Majestad, se presentó con una ligera inclinación de cabeza. Déjeme decirle que me alegra que haya aceptado nuestra oferta. Pese a que seguía intentando averiguar qué ocurría con aquel hombre, sonrió no sin cierto arrepentimiento y se dejó caer contra el respaldo de su asiento. No es que me hayáis dejado muchas más opciones, se defendió. Irene rió mientras se sentaba y dejaba su bastón apoyado en la mesa. Oh, vamos, por ahora no veo que te esté haciendo ningún mal. Te ves incluso mejor así vestido, añadió divertida, señalándole con un gesto la ropa que llevaba. Natsu se contempló a sí mismo. No era nada del otro mundo. Pantalones negros y una chaqueta cerrada del mismo color que le llegaba hasta las rodillas. Lo único de color en su nuevo atuendo se lo conferían el cuello que se entreveía de una camisa blanca que llevaba debajo y los botones plateados de la chaqueta. La hebilla del cinturón dudaba que contase. Me he puesto lo menos ostentoso que había en ese armario, se defendió. De pronto, miró a Irene de manera inquisitiva. ¿No habrás tenido algo que ver? La aludida sonrió sin dar explicación alguna. Sigues sin poder negar lo evidente. Natsu se limitó a poner los ojos en blanco y se dedicó a esperar impaciente a que los 8 miembros restantes se dignaran a aparecer. Las siguientes en llegar fueron Dimaria y Brandish. La primera lo saludó con una pequeña sonrisa mientras que su compañera le dedicó un bufido molesto que le sacó a Natsu un suspiro. Jacob apareció poco después. Majestad, un placer conocerlo al fin. Natsu asintió sin muchas más ceremonias. No se sentía cómodo con tanto protocolo. Aunque creo que se ha manchado la cara con pintura. ¿Perdón? La pregunta de Natsu resonó con fuerza en el silencio que se había instalado de repente. No estaba entendiendo nada de nada, y la estridente risa de Agel solo consiguió desconcertarlo aún más. El resto mantenían expresiones indescifrables. Solo Dimaria se atrevió a señalarle con discreción el lado izquierda de su cara, aquel que se encontraba atravesado por la marca de una maldición a modo de cicatriz. Se tocó el rostro, comenzando a entender, y compuso una mueca a medio camino de la diversión, el arrepentimiento y la incomodidad. Sí, bueno, no es tinta, Jacob, farfulló de manera nerviosa. Aún le costaba verse en el espejo con aquella nueva apariencia, y no poder ocultar esa marca en específico al igual que lo había hecho con las otras que adornaban su cuerpo lo tenía designado e incómodo la mayor parte del tiempo. Ahora fue el turno del mago asesino para parpadear confundido y Natsu no pudo evitar preguntarse si siempre era igual de torpe. Mientras tanto, Agel seguía riendo a pleno pulmón. Parecía haber olvidado su anterior enfrentamiento con Natsu. Hay que reconocer que es lo que parece, dijo riendo. Y tu cara de amargado tampoco ayuda, añadió sin poder evitarlo. Natsu-sama, ¿seguro que no quiere que lo mate? Ya encontraremos otro candidato a Spriggan mucho más capaz que el saco de arena. Oye, tú. ¿Quién te has creído que eres? Ya deja de fastidiar, le conoces desde hace 10 minutos. Tiempo más que suficiente para saber que él no debe morir, al contrario que tú.
La discusión que acababa de comenzar dejó a todos sorprendidos y sin palabras a excepción de Natsu e Inbel, quienes soltaron un suspiro coordinado. Los demás, en cambio, contemplaban a Bradman como si no lo conocieran, parecía un niño pequeño. Ya basta los dos, gruñó Natsu, callándolos de inmediato. Estaba cansado e irritado, y eso que la reunión ni siquiera había comenzado. ¿Cuánto más debía aguantar? Esto es nuevo, murmuró Dimaria, asombrada por lo que acababa de pasar, tanto por la actitud de Bradman como la repentina autoridad de Natsu. Molestos, bufó Brandish a su lado, cruzándose de brazos. ¿Dónde están los demás? Quiero ir a darme un baño. Su amiga solo suspiró y negó con la cabeza. No obstante, su deseo fue concedido con la llegada de otros 3 personajes, uno de ellos demasiado extravagante para el gusto de muchos. Podrían haber dejado al payaso tirado por ahí, gruñó Brandish con más molestia que antes. Vamos, Brandish, no digas eso. Somos compañeros, al fin y al cabo, me dio el aludido, haciendo poses extrañas cada pocos segundos. Natsu lo reconoció como God Serena, acompañado de Neinart igual, y frunció el ceño no sin cierta molestia, adoptando un gesto incluso más serio que el que ya mostraba. Inbel, a su lado, lo contempló en silencio sin intervenir. God Serena, ex primer mago santo. La voz grave de Natsu llamó la atención de todos, inclusive del Dragón Slayer, quien lo miró detenidamente con los ojos entrecerrados antes de sonreír al reconocerlo. Natsu Dragneel, dijo no sin cierto asombro. ¿Quién iba a pensar que abandonarías Fairy Tail? Y mucho menos que tú serías el hermano de Seraphiend. La mirada de Natsu se ensombreció todavía más y tensó la mandíbula. Tal vez antes de recordar todo se habría lanzado sobre ese traidor sin pensar en nada más. Ahora, sin embargo, lo contempló con frialdad y se reclinó en el respaldo con lentitud. Le tenía tan poco aprecio a ese hombre que por un momento sus ojos resplandecieron. No soportaba su olor. Apestaba a lágrima por cada poro de su piel. Dime algo, God Serena, comenzó en voz baja ante la atenta mirada de todos, ¿por qué abandonaste Ishgar? ¿Por qué renunciar a tu privilegiado puesto? El Dragón Slayer lo miró confundido por la pregunta y, de la nada, sonrió confiado y realizó una pose aún más extraña que las que llevaba hasta el momento. A Natsu le entraron ganas de lanzarlo por la ventana en ese preciso instante. ¿Por qué, preguntas? Por la misma razón que tú, por supuesto. Álvarez es superior a Ishgar en todos los sentidos. El ceño de Natsu cada vez se fruncía más. ¿Y eso te da derecho no solo a traicionar su confianza sino también a atacarlos? ¿Cómo confiar en que no harás lo mismo con Álvarez llegado el momento? No veo motivo por el que deba confiar en ti, God Serena. Sus palabras dieron justo en el clavo, cargando de tensión el ambiente que se respiraba en la habitación. Ahora 11 pares de ojos estaban anclados en el ex mago santo, quien comenzó a sudar. Confiaba en sus habilidades, pero sabía que no tenía oportunidad alguna si todos decidían ir a por él. Podría decir lo mismo, Natsu Dragneel, contraatacó. Ahora no solo Natsu estaba frunciendo el ceño, sino que Bradman y Dimaria compartían su gesto. ¿Cómo te atreves a...? La exclamación indignada de Dimaria fue interrumpida por un gesto de Natsu. Aunque no tenga por qué darte explicaciones, te recuerdo que yo no busqué estar aquí, dijo con una calma escalofriante. Su voz se había agravado varios tonos y sus ojos parecían brillar. Te seré claro, no confío en ti. Y no pienso arriesgarme a que la gente de la que ahora soy responsable corra peligro por alguien como tú. Sin embargo, y por respeto a mi hermano, conservarás tu puesto y te daré una oportunidad. Muéstrame que eres digno de mi confianza y retiraré mis palabras. Hasta entonces, no irás a ninguna parte sin que otro de los Spriggan te acompañe. ¿Pretendes que hagamos de niñera de este tipo? Se quejó Wall de forma ruidosa, acabando con la tensión que se había formado entre esas 4 paredes. Natsu le miró sin impresionarse y no pudo evitar pensar que se parecía demasiado a Gagel. Salió de la añoranza de volver a encontrarse con sus antiguos amigos dictando una segunda orden. Tú te harás cargo el primer mes. La cara de Wall era todo un poema. Abría y cerraba la boca sin parar pero sin ser capaz de pronunciar palabra alguna. Por un momento, Natsu creyó escuchar una voz metálica diciendo error de personalidad a lo lejos, sin embargo, se distrajo cuando Agel apareció frente a su compañero inmóvil y pasaba la mano por su cara en un gesto inútil por hacer que volviera en sí. ¡Oh, maravilloso! Ahora fue la exclamación del otro tipo que estaba de pie junto a ellos y que reconoció como Neinart. Este lo miraba con una sonrisa tan extraña que le puso los pelos de punta. Tu historia es tan hermosa, continuó diciendo. Parecía que incluso estaba a punto de llorar.
Nunca había visto a alguien que se haya enfrentado a tanta gente, que haya vivido tanto, 400 años ni más ni menos. ¿Y tu enfrentamiento con Seraph? Oh, qué maravilla. Neinard, ya basta. Eso no es nuestra incumbencia, intervino Irene de pronto con una expresión seria que no había mostrado hasta el momento. Natsu, que no entendía muy bien cuál era la habilidad de ese afeminado extraño, le agradeció en silencio. Los últimos momentos de Seraph no eran algo que quisiera compartir. Era la última conexión real que había tenido con su hermano después de tantos años. Como diga, señorita Irene. Natsu decidió ignorar todo aquel alboroto o acabaría por darle dolor de cabeza, no tanto por el sinsentido de toda la escena sino porque por un momento, se parecieron demasiado a Fairy Tail. Aquello lo hizo dudar de sí mismo, de las decisiones que había tomado. Les echaba de menos y él había sido tan desconsiderado que se había marchado sin decirles una sola palabra, sin darles explicación alguna. Se sentía un cobarde, pero no, era mejor así. Prefería ser llamado cobarde y no dudar de su decisión a arriesgarse a que lograran convencerlo de que se quedara. Se alejó de tan peligrosa línea de pensamiento, centrándose en todo lo que le quedaba por hacer esa mañana. Por un momento agradeció estar tan ocupado, así no podría pensar en nada. ¿Quién falta? Dijo en voz baja, dirigiéndose solamente a Imbel. Este suspiró antes de contestar. Lárcade, aunque dudo que aparezca, Majestad. No suele acudir a estas cosas por mucho que se insista. Muy bien, no importa, ya me encontraré con él en otro momento, declaró, poniéndose en pie y llamando de nuevo la atención sobre él. Cuando cesó el alboroto y reinó de nuevo el silencio, se aclaró la garganta y reordenó las ideas. Los discursos no eran lo suyo, y para su mala suerte aquel día debía dar dos. No tenía idea de lo que diría en el segundo, pero en este se dijo que lo mejor era hablar con sinceridad. Bueno, en primer lugar, supongo que debo daros las gracias. No solo por venir a este extraño encuentro y permitirme conoceros, sino por permitir que sea yo el que suceda a mi hermano, por elegirme. Se miró las manos enguantadas y cerró los puños. Se habían vuelto su pesadilla particular pero, en ese momento, no había cabida para centrarse en cosas tan personales como aquella. Alzó la vista y contempló el gesto de los 11 escudos presentes. Sé que no soy él, y que las circunstancias no son las mismas. Y creedme cuando os digo que sigo sin comprender por qué me habéis elegido. Se detuvo a tomar aire y cerró los ojos por un momento. Se había encerrado tanto en sí mismo últimamente que ahora le costaba abrirse más que nunca. Por un segundo la imagen de su hermano acudió a su cabeza y no pudo evitar sonreír con amargura. Sé que no soy él, repitió, pero haré todo lo que esté en mi mano para no fallar en la tarea que me habéis depositado entre las manos. Pero necesitaré de vuestra ayuda, de vuestro consejo y experiencia. Sois escudos, pero no del emperador, sino de Álvarez. Por eso os pido que os olvidéis de mí, yo no soy el importante, sino la gente que confía en vosotros, que os respeta. Esta vez fue el recuerdo de su antiguo gremio el que acudió a su mente, de lo que hacían día a día. Sonrió con una calidez que dejó a todos sorprendidos y mudos. Su mirada se tornó decidida y segura por primera vez en semanas. No importa si ellos no saben qué es lo que hacéis, quiero que os dé igual lo que digan de vosotros. Nuestra recompensa será su tranquilidad al irse a dormir por las noches, su sonrisa al despertar por las mañanas, de modo que, si de verdad no os importa que alguien como yo os lidere, que lleve la corona y se siente en el trono, me desviviré desde este mismo momento para proteger este país. Es todo lo que puedo prometeros. Terminó de hablar y, por un momento, la sala quedó sumida en un extraño silencio y Natsu volvió a bajar la mirada para anclarla en la mesa que tenía delante. Sentía el pulso acelerado y varias gotas de sudor en la frente. Hacía tiempo que no estaba tan nervioso con algo. Había sido sincero, tanto que ni siquiera pensaba en lo que estaba diciendo. Pero, si de verdad había esperanza para él después de todo, si aún tenía derecho a una segunda oportunidad, daría todo lo que tenía de sí mismo para no defraudar a aquellas personas, sudaría sangre si hacía falta. Tienes razón cuando dices que no eres Seraph, Natsu Dragneel, él no decía nunca nada tan sentimentalista. La voz de August lo sacó de sus pensamientos y le hizo alzar la cabeza y enfrentarse a las 11 personas que lo observaban. La mirada de aquel hombre era demasiado extraña como para poder descifrarla, pero supo que le apoyaba, que estaba de su lado. Sonrió y se sintió aliviado. Por fin parecía ser capaz de respirar de nuevo. Rió avergonzado y se rascó la nuca con gesto nervioso. Bueno, soy el hermano menor después de todo, aquel comentario le arrancó una sonrisa al anciano y otra a la pelirroja que se sentaba a su lado.
Esta última le miraba de un modo tan maternalista que le hizo enrojecer y desviar la mirada hacia el resto. Poco a poco, los demás le dieron su apoyo cada uno a su manera. Di María también sonrió, asintiendo, y a su lado Brandish se cruzó de brazos frunciendo el ceño. Aún te falta, chico rosa, pero por ahora accederé a no convertirte en un guisante. Sus palabras se ganaron un codazo de parte de su amiga, pero Natsu no se lo tuvo en cuenta y asintió agradecido. Brandish desvió la mirada y volvió a bufar mascullando algo entre dientes que Natsu no se molestó en escuchar. Maldición, tu hermano era mucho más divertido e interesante, que lo sepas. Me sigues debiendo una pelea, así que, hasta que luchemos y te haga morder el polvo, no me queda otra que seguir tu movimiento pacifista, dijo Age el resignado. Subió los pies a la mesa y se reclinó hacia atrás con las manos tras la cabeza. Estoy a sus órdenes, Natsu-sama. Mataré a todo aquel que se atreva a desafiarlo. Espero no tener que llegar a tal extremo, Bradman, dijo Natsu con cierto nerviosismo. Tener a un tipo tan aterrador como él siguiendo cada una de sus palabras sin rechistar era demasiado escalofriante. Por último, su mirada acabó en el hombre que había sido cónsul de su hermano y que ahora le aconsejaba a él. El mago de hielo, tan diferente al otro que conocía tan bien, adoptó una posición erguida en la silla y le sostuvo la mirada con tanta confianza que le dejó sin palabras. Majestad, creo que mi postura ya ha quedado bastante clara. Natsu se sintió conmovido y sus labios dibujaron una sonrisa temblorosa. Estaba demasiado alterado emocionalmente, no sabía dónde tenía la cabeza ni en qué debía estar pensando. En el último mes había cambiado tanto que había dejado de reconocerse. Había asesinado a su hermano con sus propias manos, se había convertido en la persona más buscada de todo un continente, había huido y, ahora, se convertía en el emperador del mismo imperio que les había declarado la guerra. Era todo demasiado confuso como para poder asimilarlo, demasiados sentimientos dispares surgiendo de su interior. Sin embargo, en aquel momento hubo uno que logró anteponerse a todos los demás. Natsu parpadeó con fuerza para evitar las ganas de llorar que le estaban entrando. De pronto, una exclamación hizo que todos saltaran en su sitio. Me niego. Retiro mi voto a favor de este tipo. Gritó Wal completamente ofendido y rojo de indignación, saliendo por fin del estado de shock en el que había entrado y del que ya nadie se acordaba. Todos le miraron como si uno de sus tornillos de verdad se hubiese caído y, sin poder evitarlo, Natsu estalló en carcajadas. Sin que él se diese cuenta, frente a los 11 Spriggan presentes. Capítulo 6. Me pregunto, ¿qué significa ser de verdad un Eterías? Aún con las ventanas cerradas, los gritos y aplausos de las personas seguían escuchándose. Sin embargo, para Natsu eran más audibles sus propios latidos erráticos y veloces que el ruido del exterior. Se pasó la mano por la cara, agotado, y se desordenó el pelo buscando calmarse. Desde su punto de vista, aquello había sido lo más aterrador que había hecho en todos sus 4 siglos de vida. Todavía le temblaban las manos. Buen trabajo, Majestad. Un gran discurso, dijo Inbel, sirviéndole un vaso de agua que se acabó de un solo trago. Acalorado, se desabrochó la chaqueta y los primeros botones de la camisa mientras se dejaba caer con pesadez en uno de los sillones que había en el cuarto. Ni siquiera recuerdo qué es lo que acabo de decir, reconoció Natsu con una risa nerviosa, avergonzado. Ha estado muy bien para ser su primera vez, le aseguró el Spriggan. Fuera, la multitud seguía escuchándose. Natsu compuso una mueca y se hundió todavía más en el sillón. ¿Voy a tener que seguir haciendo esto?, preguntó con un tono infantil que hacía bastante que no empleaba. Cuando se dio cuenta, frunció el ceño, extrañado consigo mismo. En efecto, Majestad. La obviedad de la respuesta no tuvo piedad con él y Natsu contuvo un gemido de frustración. No sé en qué momento me dejé convencer para esto, murmuró entre dientes. Hace una semana, en el puerto. Estábamos. Ya me acuerdo, gruñó irritado, interrumpiendo a Inbel. El mago ocultó una sonrisa y continuó con su habitual expresión profesional. A todo esto, Majestad, su bufanda ya ha sido lavada. Se la han dejado en el armario esta misma mañana. El personal lamenta el retraso y, a cambio, le han dejado otro par de guantes de repuesto. Ante lo último Natsu no pudo evitar mirarse las manos. Se acarició los nudillos y admitió que no eran el mejor par del mundo, pues los había conseguido del primer puesto de ropa que habían encontrado. Fue una decisión de último momento y, la verdad, no se había fijado demasiado en lo que estaba comprando. Lo único que le importaba era que no dejaran piel a la vista. Asintió, todavía perdido en sus pensamientos, y fijó la vista en el armario que ocupaba una de las esquinas de la habitación.
Agradéceselo de mi parte, pidió mientras se ponía en pie y se acercaba al mueble. En efecto, doblada con pulcritud y perfectamente planchada y lavada, la bufanda de Ignel le aguardaba en uno de los estantes. Sobre ella, un par de guantes de cuero negro le ensombrecían la expresión. Con un suspiro, y sintiendo la mirada de Imbel clavada en la nuca, se quitó los que llevaba y los dejó a un lado. Al instante se sintió desnudo, más incluso que sin la bufanda. Una parte de él, una ingenua y estúpida, había tenido la esperanza de que al menos sus manos volvieran a la normalidad, pero no. Sus dedos seguían siendo del color del carbón, al igual que el dorso y la palma de la mano. Se puso los nuevos guantes de forma apresurada, incapaz de seguir viendo su propia piel. Sintió la diferencia con los anteriores casi de inmediato. Eran mucho más cómodos y flexibles que los viejos y lo agradeció en silencio. No pensaba quitárselos más allá de lo estrictamente necesario. Ponerse la bufanda de su padre, en cambio, fue como un bálsamo. En el mismo momento en el que rodeó su cuello, hundió la nariz en ella, sintiendo su textura. Los 2 días en los que había estado sin ella se había sentido incompleto y todavía más perdido de lo que ya se encontraba. Tal y como sospechaba, era incapaz de desprenderse de ella. ¿Es posible adelantar la comida? Todo esto del discurso y la reunión de esta mañana me han dejado famélico, dijo, dándose la vuelta y encarando a su consejero. En esos momentos solo sabía que tenía que distraerse de alguna forma. Imbel se ajustó las gafas con gesto pensativo. Me temo que las cocinas no están listas todavía, Majestad. Eso es lo de menos, aseguró, agitando la mano para restarle importancia. Decidido, se dirigió hacia la puerta de la habitación. No necesito banquetes ni nada por el estilo. Solo quiero comer. Algo habrá que pueda llevarme a la boca sin muchas ceremonias de por medio, declaró saliendo al pasillo con Imbel detrás. Le advierto que causará una conmoción si se presenta sin avisar. Los labios de Natsu dibujaron una sonrisa divertida y maliciosa, sin muestras de arrepentimiento. En ese caso me disculparé a su debido tiempo, prometió, sacándole un suspiro a Imbel. Definitivamente, él y su hermano no se parecían en absoluto. De pronto, una cabellera rubia apareció al fondo del pasillo, junto a las escaleras. De manera inconsciente, Natsu aceleró el paso. Dimaria. La aludida se volvió, sorprendida. Al ver quién se aproximaba, su confusión aumentó todavía más. Majestad, saludó. Natsu la miró con severidad. ¿Desde cuándo he cambiado de nombre? Se quejó. Suficiente tengo con que Imbel me llame así a todas horas, no lo hagas tú también. Tengo un nombre, y me gustaría que se usara. Dimaria dudó y buscó apoyo en Imbel, quien había permanecido impasible ante la acusación de Natsu. El pelirrosa volvió a insistir. Dimaria, por favor. Te conozco desde antes de todo esto. Que comiences a llamarme distinto ahora sería demasiado extraño para mí. Dimaria quiso negarse, pero la mirada que le daba Natsu le impedía articular palabra. Apenas parpadeaba y aguardaba ansioso. Sin embargo, parecía estar de buen humor, a su manera. Suspiró. No podía arruinar eso. Solo cuando estemos en privado, se dio a la vez que le advertía. Natsu se dio por satisfecho y esbozó una ligera sonrisa de agradecimiento que logró incomodarla. Buen discurso, por cierto, dijo de pronto. Esta vez, la sonrisa que le dedicó fue una avergonzada. Sí, bueno. Se rascó la nuca, nervioso. Gracias, supongo. Aunque lo pasé muy mal. Los discursos no son lo mío. Supongo que Seref no tenía el mismo problema. En realidad, su hermano no pasaba mucho tiempo en palacio, Majestad, informó Imbel. ¿Qué? Natsu se volvió hacia él con gesto de sorpresa, cambiándolo inmediatamente a uno que expresaba molestia. Estúpido hermano, eso es trampa. Gruñó indignado. Dimaria, en cambio, le observaba extrañada por su actitud. No entendía muy bien a qué se debía ese cambio repentino en su forma de ser. Parecía un niño pequeño, nada que ver con el hombre que se había reunido con ellos horas antes. No pudo evitar preguntarse el motivo de todo aquello y si duraría mucho aquella nueva y sorpresiva faceta. En cualquier caso, dijo Natsu, llamando su atención, iba en busca de comida. ¿Nos acompañas? ¿Yo? Preguntó sorprendida. Natsu asintió como si fuera obvio. Claro. Ella, de nuevo, dudó. Buscó por segunda vez una respuesta en Imbel, pero el mago seguía manteniéndose imperturbable detrás de Natsu con las manos en la espalda. No obstante, no pudo seguir pensando ni articular palabra alguna, pues otra persona se unió a la conversación. Natsu Dragunil. El tono empleado, algo hosco, hostil y con un deje de burla, hizo que Natsu adoptara un gesto serio al instante.
Cuando se giró en la dirección en la que provino la voz, ya no era el hombre risueño de hacía unos segundos, sino alguien que, inconscientemente, comenzaba a adoptar el aura completa digno de un emperador. Sin embargo, dicha expresión se vio rota en cuanto se percató de la apariencia del que se acercaba a ellos. Frunció el ceño al momento y sus ojos centellearon por un segundo. Dimaria lo miró preocupada y confundida. ¿Quién eres? Exigió saber con gesto amenazante. Aquel tipo se parecía demasiado a su hermano. Demasiado para su gusto. El aludido no se alteró en lo más mínimo, al contrario, era como si se estuviera burlando de él de forma sutil pero perceptible. Cuando se detuvo frente a ellos, Natsu no pudo evitar estremecerse mientras se le encendían todas las alarmas. Apestaba a Eternano. Soy el arca de Dragneel, majestad. O tal vez deba llamarte tío. La última palabra la escupió con resentimiento pese a que su rostro seguía estando sereno. Dragneel, repitió Natsu, e inconscientemente parte de su poder salió a flote. Comenzaba a enfadarse de toda aquella farsa. No juegues conmigo, le advirtió entre dientes. La arcade esbozó una sonrisa ladina. Créeme, a mí me hace tan poca gracia como a ti compartir parentesco. ¿De qué demonios estás hablando? Gruñó. Se le había ensombrecido el rostro y aguantaba a duras penas las ganas que tenía de incinerar a ese tipo. No iba a permitir que nadie se burlara de esa manera de su familia, y mucho menos de Sereth. El rubio no se inmutó, lo que aumentó la ira de Natsu. Precisamente de demonios estamos hablando, Eterias Natsu Dragneel. Supongo que ya te habrás dado cuenta. ¿De que tú también eres un Eterias? Espetó. Sí, y más te vale que comiences a explicarte. Sus ojos brillaban de forma peligrosa y tanto Imbel como Dimaria retrocedieron por precaución. No voy a repetirlo otra vez. ¿Quién eres? Su hijo, contestó con tranquilidad y suficiencia. El ceño de Natsu se pronunció todavía más. Imposible. ¿De verdad? La arcade esbozó una sonrisa. ¿No es aún más imposible que tú estés vivo tras haber muerto una vez? En ese momento, un frío abrasador congeló todo el pasillo, envolviendo todo de un blanco que cortaba el aliento. Por un par de segundos, fragmentos de hielo se suspendieron en el aire, como si fuesen copos de nieve congelados en el tiempo. Te sugiero, Larcade, que cuides la forma en la que te diriges a su majestad, dijo Imbel con un tono más helado que su propia magia. No se había movido en absoluto y contemplaba con frialdad al rubio congelado que tenía delante. Larcade sonrió y tragó saliva con cuidado, pues el filo de la espada de Dimaria descansaba en su cuello. Esta le lanzaba una mirada furiosa y parecía no afectarle el hielo de su compañero. Tuvo curiosidad por saber qué había ocurrido antes, si la magia de Imbel o la detenida de tiempo de Dimaria. Entre los dos, Natsu no había apartado la mirada de él en ningún momento, como si la magia de ambos Spriggan no le afectara absoluto. De hecho, debajo de él el suelo estaba libre de hielo. Supo entonces que, en efecto, Natsu era un Eterias más poderoso que él mismo. Sin embargo, seguía sin poder ser perdonado. Sin esfuerzo, elevó su poder mágico y movió los brazos, rompiendo el hielo que lo mantenía preso. Dimaria apartó su espada, pero no bajó la guardia. Es impresionante la lealtad a que le tenéis, habiéndolo conocido hace apenas un par de días. Contempló a ambos escudos, pero ninguno de ellos contestó. Se fijó entonces en Natsu, quien seguía manteniendo una mirada ardiente cual ascuas. Por respeto a padre y su deseo, voté por ti, y no me retractaré de ello. Sin embargo, recuerda que no te reconozco como mi emperador. No eres más que un mero sustituto, tío. Dicho esto, se retiró pasando junto a los tres e ignorando las miradas que recibía. Él era el equilibrio y la calma, nada podría alterarlo. Excepto, por supuesto, aquel que se había llevado todo el amor de su padre sin merecerlo. En cuanto desapareció por la esquina del pasillo, Natsu sintió como un enorme cansancio le hundía los hombros. ¿Cómo era posible que, aun después de tantas cosas que le habían pasado ya, era capaz de seguir sorprendiéndose? Relajó el cuerpo con un suspiro agotado y sus ojos volvieron a ser de un rojo apagado y apenas sin vida. ¿Imbel? Dijo a modo de pregunta, rompiendo el silencio. No apartó los ojos del lugar donde el arcade había dejado de verse. La arca de Dragneel, como ambos han recalcado, es un Eterias, al igual que usted, majestad. Por lo que sé, no guarda relación alguna con vuestro hermano, a excepción de ser su última creación antes de que lo trajera a usted a la vida. Estuvo junto a Sereth desde que tiene uso de razón, por lo que se ha autoproclamado su hijo. Natsu asintió, pensativo. Seguía sintiéndose extraño y alterado. La arcade era un Eterias poderoso, no podía negarlo.
El eternano que formaba parte de su cuerpo se había puesto como loco al tener cerca el diluvio. Sin embargo, que se pareciera tanto físicamente a su hermano, que oliera casi como él, eso era incluso peor que saber que no era el único Eterías con vida. No sabía qué pensar de su sobrino adoptivo. Ni siquiera sabía cómo considerarlo. ¿Y mi hermano? Preguntó todavía con aire ausente. Nunca le vi dar respuesta alguna en ese aspecto, Majestad. El pelirrosa volvió a asentir. Ya veo, volvió a suspirar y se apretó el puente de la nariz con fuerza. De pronto tenía un enorme dolor de cabeza. Imbel, lo siento, pero cancela todo lo que quedaba por hacer esta tarde. No estoy en condiciones de permanecer presentable. A sus órdenes, dijo al instante. Si me disculpa, iré a organizar todo. Te lo agradezco. Imbel se limitó a asentir antes de retirarse con una ligera reverencia. En cuanto se quedaron solos, Natsu encaró a Di Maria, quien no había abierto la boca desde que apareció el arcade. Me temo que la comida tendrá que aguardar para otra ocasión, murmuró con una ligera sonrisa apenada. Era increíble cómo su ánimo había cambiado al completo en apenas unos minutos. Di Maria negó con la cabeza, restándole importancia, y se apartó el pelo de la cara. No te preocupes por eso. Debe de ser difícil para ti asimilar tantas cosas en tan poco tiempo. No me queda otra, dijo resignado, encogiéndose de hombros. Ella asintió. Verlo de nuevo con gesto apagado, perdido en sí mismo y con la cabeza quién sabía dónde le hizo regresar a esos días no tan lejanos donde caminaban en silencio de pueblo en pueblo y de bosque en bosque. No quería que acabara de nuevo así, no tras ver que era capaz de sonreír, de reírse. ¿Sabes qué? Si necesitas mi ayuda en algo, yo. No supo cómo continuar y se mordió el labio desviando la mirada. ¿Por qué siempre se le hacía tan difícil ser amable? De pronto, sintió el peso de una mano sobre su cabeza. Natsu. No te preocupes, lo sé, le aseguró con una sonrisa sutil pero que consiguió ablandarle la mirada. Solo necesito pensar, es todo. No voy a irme a ningún sitio ahora que he prometido quedarme. Solo necesito algo más de tiempo. Si necesitas que lo pare, lo haré, prometió segura de sí misma. Zronos formaba parte de ella, al fin y al cabo. Como respuesta, y para sorpresa de ambos, Natsu rió con suavidad mientras retiraba la mano de su cabeza. Una oferta muy tentadora, pero no quiero depender de tu magia. Es algo que debo solucionar por mi cuenta. Sin embargo, gracias, dijo, sincero. Había conseguido animarlo un poco y le estaba mucho más que agradecido. Te debo una comida, ¿de acuerdo? Di Maria sonrió. De acuerdo. La estaré esperando, Majestad. El guiño que le dedicó le hizo reír con más fuerza que antes y, cuando se despidieron, ambos lo hicieron con una leve sonrisa. Sin embargo, cuando se cerró la puerta de su habitación tras de sí, su mirada había vuelto a su profunda seriedad. Había retrasado las cosas demasiado tiempo, ya iba siendo hora de hacerles frente. Pero, primero, debía buscar consejo. Continuara.